Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Hay una palabra en esta historia que nadie había escuchado jamás. Un niño de 9 años caminó 10 kilómetros junto a una carretera estatal en la oscuridad, con una temperatura de 2 grados bajo cero. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de decir lo que había caminado tanto para decir, apenas pronunció 4 palabras antes de que se abriera una puerta. Y papá, cuando lo veas, no, y luego una manija giró y la frase terminó allí y permaneció así durante 11 días. Mi nombre es Néstor y he estado contando historias en este canal el tiempo suficiente para saber que la mayoría de ellas giran en torno a algo estruendoso. Esta gira en torno a algo que falta. Un padre pasó casi 2 semanas construyendo un caso en torno a su mejor suposición sobre esa palabra inacabada. Y he aquí lo que considero que vale tanto su tiempo. Su suposición fue incorrecta. Y equivocarse al respecto lo salvó de todos modos porque supuso en la dirección de la cautela en lugar de la del consuelo. Quiero que te aferres a la palabra que falta mientras escuchas. Estarás tentado a completarla antes de tiempo. Casi todo el mundo lo hace. Y casi todo el mundo la completa con algo dramático. Y el verdadero final de esa frase es tan pequeño y tan ordinario que cuando finalmente lo escuches, dolerá más que la versión que inventaste. Quédate con las temperaturas. Ahí es donde él gana. La llamada llegó a las 11:40 de la noche, lo cual no era inusual porque las llamadas siempre llegaban de noche. Ramiro Cárdenas ya estaba despierto cuando su teléfono se iluminó en el brazo del sofá. Había estado despierto de la manera en que un hombre está despierto cuando realmente no se ha ido a la cama a propósito en unos 2 años. La televisión encendida con el sonido apagado, las botas de trabajo todavía puestas, un plato en el suelo a su lado con las cortezas de un sándwich que se había preparado de pie en la encimera. El teléfono decía, hielo de Llanos de Ixtla. Y respondió al segundo timbrazo porque cuando la fábrica de hielo llamaba a las 11:40 de la noche, significaba que un compresor estaba averiado. Y cuando un compresor se averiaba en una fábrica de hielo, cada hora le costaba al propietario unos 10,169 pesos en producto que no podía fabricar ni vender. ¿Qué tan grave?, dijo Ramiro, no era una pregunta. Ya estaba buscando sus llaves. El número 2 está ciclando corto, dijo la voz al otro lado. Funciona unos 90 segundos y se para. Baja presión. Creo que Lalo va a perder toda la noche si no lo ponemos en marcha. 20 minutos, dijo Ramiro y colgó sin despedirse porque en su oficio nadie se despedía. Decían un número de minutos. Refrigeración Cárdenas era una camioneta y un hombre. Antes habían sido 2 camionetas y 3 hombres. Ramiro tenía una Ford blanca con carrocería de servicio, 225,000 kilómetros en ella y un estante dentro de la caja donde guardaba las cosas que nadie más en el municipio de El Salto tenía en existencia. Contactores, válvulas de expansión, juntas en 6 perfiles, un carrete de cable de termostato de calibre 18 y una tina de plástico con pequeños controladores grises con una pantalla de 2 líneas, que era lo que finalmente decidiría toda esta historia, aunque nadie lo sabía todavía. Y menos que nadie, Ramiro. Condujo hasta la planta con la calefacción en los pies y la ventanilla abierta un par de centímetros, porque así se mantenía despierto. El municipio pasaba a su lado en la oscuridad, plano y lleno de rastrojos. El tipo de campo donde el horizonte es una línea de silos de grano y una torre de agua con el nombre del pueblo en letras que habían sido repintadas 2 veces desde que las letras describían algo real. Conocía este municipio como un plomero conoce una casa. No las partes bonitas, las partes traseras. Ramiro Cárdenas tenía llaves o códigos o el conocimiento de que puerta trasera nunca estaba cerrada con llave de unos 40 edificios en el municipio de El Salto. La tienda de abarrotes en la calle Aldama, el salón de veteranos, la cocina de la escuela, la funeraria que tenía 2 enfriadores y un tercero del que nadie hablaba. El salón parroquial que hacía una venta de pescado frito cada viernes de Cuaresma y quemaba un motor de ventilador de condensador cada febrero como si estuviera en un calendario. La tienda de carnada, la pista de hielo en el recinto ferial, que no era tanto una pista como una losa, un enfriador y mucha esperanza.
El pequeño edificio de almacenamiento en frío de la cremería en el borde este del pueblo que solía pertenecer a la familia Elías y ahora pertenecía a Bruno Tellez junto con la planta de hielo y aproximadamente la mitad de lo que quedaba de Llanos de Ixtla. Ramiro había metido sus manos en todo eso. Era, de la manera específica de los hombres que arreglan máquinas de las que otras personas dependen y en las que nunca piensan, una de las personas más importantes de ese municipio y una de las menos consideradas. Puso en marcha el compresor a la 1:10 de la madrugada. Era un interruptor de baja presión atascado, una pieza de 237 pesos, y tenía una en la camioneta. Llenó la orden de trabajo en el cofre a la luz de su teléfono. Y luego, porque no pudo evitarlo, conectó su computadora portátil al panel y sacó el registro. Eso era lo de Ramiro. Todos los que lo conocían lo sabían, y a la mayoría le parecía un poco divertido. Cada cámara frigorífica, cada congelador, cada cuarto frío, cada planta de hielo y enfriador que Ramiro Cárdenas había tocado en los últimos 9 años tenía uno de esos pequeños controladores grises. Los instalaba gratis. Tenía una caja de ellos y los regalaba como un dentista regala cepillos de dientes. Y la razón no era la generosidad, o no solo eso. Los controladores registraban cada 5 minutos mientras tuvieran energía. Anotaban 4 cosas: la temperatura de la caja, la temperatura ambiente fuera de la caja, si la puerta estaba abierta o cerrada, y si la máquina estaba funcionando, en reposo o en un ciclo de descongelación. Guardaban unos 14 meses de eso antes de empezar a sobreescribir el principio. Ramiro los regalaba porque cuando el dueño de un restaurante lo llamaba a medianoche gritando que el congelador había fallado y le había costado 67.794 pesos en carne, Ramiro podía conectar un cable y mostrarle en una columna de números que el congelador había estado bien hasta las 9:14 de la noche cuando alguien dejó la puerta abierta con una caja de leche durante 51 minutos. Eso es todo lo que es un registro de temperatura. Es una máquina que anota lo que sucedió sin una opinión, sin un interés y sin que se le pregunte. Ramiro Cárdenas había pasado 9 años cableando silenciosamente el municipio de El Salto con unos cientos de ellos, y lo había hecho enteramente por la pequeña satisfacción de no tener que discutir nunca más con nadie. Estaba cerrando la computadora portátil cuando su teléfono sonó por segunda vez esa noche. La pantalla mostraba un número que no conocía con un prefijo estatal, y Ramiro respondió, de pie en la oscuridad afuera de la fábrica de hielo con el compresor zumbando detrás de él como algo finalmente en paz. ¿Es usted Ramiro Cárdenas? Sí, señor. Habla el oficial Leonardo Elías de la patrulla estatal. ¿Es usted el padre de un Daniel Cárdenas, de 9 años? Hay algo específico que sucede en el pecho de un hombre. Con esa frase, Ramiro diría más tarde que escuchó el resto a través del agua. Daniel estaba en el acotamiento de la carretera estatal 9, caminando hacia el norte a unos 6,5 kilómetros de la salida de Llanos de Ixtla. Llevaba pantalones de pijama, un abrigo de invierno sobre la parte superior del pijama y botas en los pies equivocados. La temperatura era de 2 grados bajo cero. Un camionero lo había reportado porque sus faros captaron una tira reflectante en el abrigo de un niño a las 3:15 de la mañana en una carretera donde lo más cercano en cualquier dirección estaba a 3 kilómetros. Está bien, dijo Elías, y luego con cuidado. Está físicamente bien. Está en camino al Hospital Regional de El Salto. Señor, necesito que entienda. No me habla. No ha dicho una sola palabra desde que lo subí al coche. ¿A dónde iba?, dijo Ramiro. Hubo una pausa en la línea y Ramiro escuchó al oficial decidir ser honesto con él. Al norte, dijo Elías. Señor Cárdenas, su dirección está al norte. La distancia desde la casa en la calle Fresno, donde Daniel vivía con su madre, hasta la pequeña casa de ladrillo en el lado norte de la ciudad, donde Ramiro vivía solo, es de 9,5 kilómetros por la carretera estatal. Son casi 11 si sigues los caminos que un niño conocería. No hay banqueta en 6 de esos kilómetros. Hay un puente sobre el río Ixtla con una barandilla a 28 centímetros del carril de tráfico. Un niño de 9 años se había levantado de una cama caliente y había caminado de noche en el frío, pasando por 19 casas con las luces del porche encendidas y no había tocado en ninguna de ellas. Ramiro se subió a la camioneta. No recordaba el viaje. El departamento de emergencias del Hospital Regional de El Salto tiene 8 cubículos y una pista de cortina que ha estado rota en el mismo lugar desde 2019.
Y a las 4 de la mañana, huele a café, desinfectante de manos y vagamente al taller mecánico con el que comparte una pared. El jefe de enfermeros esa noche era un hombre llamado Humberto Godínez, de 61 años, con una cola de caballo gris y antebrazos como los de un hombre que había pasado 30 años levantando a personas que no podían levantarse por sí mismas. Se encontró con Ramiro en las puertas dobles y le puso una mano plana en el pecho. No con fuerza, solo ahí. Antes de que entres, dijo Godínez, la temperatura central es de 36 grados. Eso es bajo, pero no es peligroso. 2 dedos del pie izquierdo se enfriaron demasiado y se están poniendo rosados. Tiene un raspón en la palma. Eso es todo. Físicamente, es un niño sano que dio un largo paseo. ¿Me oyes? Eso es todo. Ok, ahora la otra parte. Godínez no movió su mano. No está hablando. Ni a mí. Ni al doctor. Ni al oficial. Tampoco está llorando. Y quiero que sepas que esa es la parte que no me gusta. Los niños que tienen miedo a la oscuridad lloran. Los niños que tienen miedo de una persona se quedan callados y miran la puerta. Daniel estaba en el cubículo 4, sentado. Una manta caliente sobre sus hombros. Un oxímetro de pulso sujeto a un dedo que estudiaba como si fuera interesante. Su cabello estaba aplastado de un lado por la almohada. Había una línea roja en el puente de su nariz por el tirador de la cremallera del abrigo. Levantó la vista cuando entró su padre y toda su cara cambió. Se descompuso y luego se recompuso en algo más viejo y no dijo nada en absoluto. Extendió ambos brazos. Ramiro se sentó en el borde de la cama y lo abrazó y sintió lo delgada que era la espalda del niño a través de la manta y lo fuerte que se aferraba con ambos puños a la parte trasera de la chaqueta de Ramiro. La forma en que se aferra un niño mucho más pequeño. ¿Estás bien?, dijo Ramiro. Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? El niño asintió contra su pecho una y otra vez y no dijo nada. El oficial Elías lo intentó una vez suavemente desde los pies de la cama. Nada. El doctor lo intentó. Nada. Godínez entró con un jugo de manzana tibio y dijo, ¿quieres contarme lo mejor que viste allá afuera esta noche? Lo cual fue, pensó Ramiro, una pregunta hermosa. Y Daniel lo miró con verdadera gratitud y negó con la cabeza. A las 6:15 de la mañana, llegó Teodora Montes. Entró rápido, con el abrigo sobre el pijama, el cabello todavía aplastado por la almohada, diciendo su nombre desde el pasillo. Daniel, Daniel, oh Dios mío, Daniel. Y detrás de ella, sin prisa, con una chaqueta de lona planchada con un pequeño parche bordado en el pecho, venía Cristóbal Tobar. Ramiro observó a su hijo. Daniel no se movió cuando entró su madre. No extendió los brazos. Dejó que ella lo abrazara de la manera en que dejas que te pongan un abrigo. Y cuando Cristóbal Tobar se acercó al final de la cama y dijo con una voz perfectamente adecuada para una habitación con otros adultos, «Hola campeón, nos tenías muy preocupados», el niño giró la cabeza y miró a la pared. No hacia abajo, no a otro lado. A la pared deliberadamente, de la manera en que miras una pared cuando has decidido no mirar nada. El rostro de Tobar hizo algo durante aproximadamente un cuarto de segundo y luego volvió a mostrar preocupación. Está agotado, dijo Teodora a la habitación. Es sonámbulo. Lo ha hecho antes. Nunca lo ha hecho antes, dijo Ramiro. Teodora, nunca lo ha hecho antes. Ni una sola vez en 9 años. Este no es el lugar. Caminó 10 kilómetros. Humberto Godínez, que llevaba 30 años de pie en habitaciones exactamente como esta, dijo, «Señores, necesito tomar los signos vitales y necesito la habitación». 2 minutos. Todos al pasillo, por favor. Y me refiero a todos, y me refiero a ahora. Y lo dijo con una fuerza burocrática tan plana que Teodora y Tobar salieron. Y Ramiro, que había comenzado a irse, sintió una mano cerrarse alrededor de 3 de sus dedos. Godínez miró la mano. Luego miró a Ramiro. Luego salió y corrió la cortina casi por completo detrás de él y se paró frente a ella de espaldas al cubículo, escribiendo en un portapapeles, bloqueándolo con su cuerpo. Daniel se sentó. Lo hizo rápido.
Acercó su boca al oído de su padre, y su aliento era caliente e inestable, y le puso algo en la palma de la mano a Ramiro y cerró los dedos de Ramiro sobre ello con ambas manos. Fuerte, de la manera en que haces que alguien sostenga algo para que no pueda dejarlo caer. Era pequeño. Estaba tibio por haber sido sostenido. Tenía un trozo de cartón alrededor, arrancado de una caja de cereal, con el lado impreso hacia adentro. No lo mires aquí, susurró Daniel. Míralo en el coche. No dejes que mamá lo vea. No dejes que él lo vea. Amigo, míralo en el coche. Las manos del niño temblaban. Y papá, cuando lo veas, no. Los anillos de la cortina se deslizaron por el riel. Ahí está, dijo Cristóbal Tovar en la puerta, sonriendo con Teodora justo detrás de él. Ahí está el hombre de la hora. Y Daniel Cárdenas se recostó y volvió la cara hacia la pared y no dijo otra palabra a nadie durante 11 días. El estacionamiento del Hospital Regional de El Salto es de grava en el extremo norte, y Ramiro se sentó en su camioneta sobre la grava con el motor apagado y las ventanas empañadas, y no abrió la mano durante mucho tiempo. Le tenía miedo. Esa era la verdad. Había pasado 2 años siendo cuidadoso, siendo razonable, siendo el tranquilo en cada habitación, porque le habían dicho de muchas maneras educadas que su temperamento era la razón por la que veía a su hijo 4 días al mes. Y tenía una certeza animal y profunda de que lo que fuera que tuviera en la mano iba a terminar con la parte cuidadosa de su vida. Quitó el cartón de la caja de cereal. Era una tarjeta micro SD, negra del tamaño de una uña, del tipo que va en una cámara, un teléfono o una consola de juegos, con una pequeña pegatina blanca en un lado y un número escrito en la pegatina con un lápiz de niño, en letra de molde. 4. Ramiro tenía un lector de tarjetas en la consola porque tenía una computadora portátil en la camioneta porque todo su trabajo vivía en esa computadora portátil. Metió la tarjeta y abrió la carpeta y la carpeta tenía 119 archivos de vídeo y tenían nombres como los que una cámara de fototrampeo nombra las cosas, en una larga y poco útil cadena de dígitos. Y hizo clic en el primero porque era el primero. No era un clip de una cámara de fototrampeo. Era Daniel filmándose a sí mismo sosteniendo la cámara a la distancia de un brazo en la oscuridad, iluminado por el pequeño resplandor infrarrojo para que sus ojos salieran planos y blancos como los ojos de los animales por la noche. Estaba debajo de una manta. Se podía ver la tela arqueándose sobre la parte superior del cuadro como una tienda de campaña y oírla moverse contra el micrófono. Estaba susurrando. Tenía la boca casi contra la lente. Papá, si estás viendo esto, entonces lo hice. Una larga respiración. La cámara es la del puesto de venados del abuelo. Sé que no se deben tomar las cosas. Lo siento. El niño miró a un lado y escuchó y esperó unos 8 segundos y luego volvió. Cristóbal dice que nadie le va a creer a un niño. Lo dice mucho. Lo dice como si fuera una broma, pero no es una broma. El susurro se hizo más rápido. Así que no le dije a nadie. Solo puse la cámara en lugares. Eso es mejor, ¿verdad? Porque la cámara no es un niño. Luego se bajó la manta del hombro y giró la parte superior de su brazo hacia la lente. Ramiro Cárdenas se sentó en un estacionamiento de grava a las 7 de la mañana y miró 4 marcas en el brazo de su hijo espaciadas como están espaciados los dedos y todo en él se quedó absolutamente quieto, no caliente, quieto. Más tarde, trataría de describirlo, y lo más cercano que pudo llegar fue que se sintió como el momento en una cámara frigorífica cuando el compresor se apaga y el ventilador se detiene y la habitación se vuelve tan silenciosa que puedes oír la escarcha. No es tan malo, le susurró su hijo en una grabación de 3 días antes. Es solo cuando no lo hago bien la primera vez. Entonces la cabeza de Daniel se giró bruscamente hacia algo fuera de cuadro y dijo muy rápidamente, haré más tarde, papá. Cuando recibas esto, no. El archivo terminaba. 9 segundos de negro. El siguiente archivo era una entrada de coches por la noche. Ramiro se quedó allí. Su mano estaba en la manija de la puerta y se quedó en la manija de la puerta. Podía volver al interior del edificio en 90 segundos. Cristóbal Tovar estaba a 40 pasos de distancia, de pie en un pasillo del hospital sosteniendo un vaso de papel con café. Y Ramiro Cárdenas era un hombre que se había puesto un motor de compresor al hombro y lo había subido por una escalera de incendios. Y hay una versión de esta historia que termina ahí,
en ese pasillo con Ramiro esposado y la tarjeta en una bolsa de pruebas en la sala de bienes del departamento del sheriff del municipio de El Salto, donde un agente llamado Quintín Pineda, que también era los martes por la noche el subjefe de los bomberos voluntarios de Llanos de Ixtla, registra las entradas y salidas de las cosas. Dos cosas lo detuvieron. La primera fueron las 4 palabras que su hijo no había terminado 2 veces, en una grabación y en un cubículo de hospital. No. ¿No qué? Su hijo había pensado en el final de esa frase lo suficiente como para intentar decirla 2 veces. La segunda fue que Ramiro Cárdenas ya había perdido esta misma pelea una vez en un tribunal frente a un juez y sabía precisamente cómo se veía cuando un hombre tranquilo con una chaqueta de lona planchada explicaba que el pobre Ramiro estaba bajo mucho estrés. Quitó la mano de la puerta. Puso la tarjeta en el pequeño bolsillo para monedas de sus jeans y luego la sacó y la puso en el tubo de una funda de termómetro de repuesto en el bolsillo de la puerta porque el bolsillo para monedas era el primer lugar donde cualquiera buscaría y la funda del termómetro era el último. Y condujo hasta su taller e hizo 2 copias y luego hizo lo más importante que hizo en toda esta historia, que fue nada, durante 6 horas. Arregló un ventilador de caja en un enfriador de refrescos en el Oxxo y pensó. Para entender por qué, hay que saber lo que le habían costado los últimos 3 años. Y hay que empezar por la parte que todo el mundo en Llanos de Ixtla ya sabía. Teodora Montes había sido la contadora de la agencia de seguros más grande del municipio durante 11 años y era buena en eso y estaba aburrida de una manera que Ramiro nunca notó. Él trabajaba de noche. Esa era la aritmética de su matrimonio expuesta claramente. Un hombre cuyo teléfono suena a las 11:40 es un hombre que no está allí a las 11:40. Ramiro se había dicho a sí mismo durante una década que el trabajo era el amor. Que salir a la 1 de la mañana para que Bruno Tellez no perdiera 18.000 kilogramos de hielo era una forma de cuidar a su familia. Y lo era. Y también significaba que cuando su esposa comenzó a llegar a casa a las 9 los jueves con el pelo suelto y una historia sobre el comité de seguridad del municipio, él estaba debajo de un condensador en el Soriana y le creyó. Cristóbal Tobar era el jefe de los bomberos voluntarios de Llanos de Ixtla. Lo había sido durante 11 años. También era, y esta es la parte que importa, el hombre con el que el municipio contrataba para inspeccionar y certificar los sistemas de alarma contra incendios y rociadores en edificios comerciales. Ambas cosas a la vez. Acudía a las llamadas de incendio en medio de la noche en una camioneta con una barra de luces, y también firmaba las etiquetas de inspección anual que permitían que una tienda de abarrotes, un asilo de ancianos, un salón parroquial, un gimnasio escolar abrieran legalmente sus puertas. En el municipio de El Salto, Cristóbal Tobar era más que respetado. Era la razón por la que el municipio todavía tenía un departamento de bomberos, y todos lo decían, y había construido toda una vida sobre la verdad social específica de que un voluntario está más allá de toda sospecha, porque ¿qué podría querer un voluntario? El romance duró 14 meses antes de que Ramiro se enterara. Y se enteró de la manera más estúpida posible. Una factura de teléfono detallada, que es una especie de registro, lo que debería haberle enseñado algo antes. No hizo nada dramático. Le preguntó. Ella lo admitió en unos 4 segundos con un alivio que dolió más que una negación. Y luego dijo la frase que Ramiro llevó consigo durante los siguientes 3 años como una piedra en la bota. Cristóbal se aparece. Ramiro se mudó en febrero. Fue razonable en el divorcio porque su abogado, un hombre bueno y cansado llamado Raúl Velasco, le dijo que ser razonable valía más que tener razón. Aceptó lo de la casa. Aceptó el horario. Aceptó la custodia compartida con Teodora como la madre con custodia física porque la escuela de Daniel estaba en ese lado de la ciudad y porque Ramiro trabajaba de noche y porque era verdad. El punto es que no peleó. Se comportó exactamente como se supone que debes comportarte. Y luego, 10 meses después, en el diciembre posterior a la finalización del divorcio, se presentó una queja ante el municipio sobre la residencia en la calle Mirador Norte 1140, que es donde vivía Ramiro. Con respecto al almacenamiento de amoníaco anhidro en una estructura residencial ocupada a tiempo parcial por un niño menor de edad. Ramiro no almacenaba amoníaco en su casa. Nunca había almacenado amoníaco en su casa. Lo que tenía era un estante de cilindros de servicio en el garaje independiente. Cilindros vacíos esperando ser cambiados, lo cual es legal y ordinario y es como funciona todo el comercio de refrigeración en México.
La inspección se realizó un jueves por la mañana por el inspector de alarmas de incendio y seguridad del municipio. El informe tenía 2 páginas. Señalaba los cilindros. Señalaba que los detectores de humo del residente no se verificaron como funcionales en el momento de la inspección, lo cual era cierto en el sentido de que nadie los había verificado en el sentido de que el inspector no había presionado los botones. Señalaba almacenamiento combustible, lo que significaba las cajas de cartón en las que venían sus piezas. Concluía que la estructura presentaba condiciones incompatibles con el alojamiento seguro durante la noche de un menor, y estaba firmada con una letra cuidadosa. C.R. Tovar, inspector de incendios del municipio, y tenía un sello del municipio. Raúl Velasco lo peleó. En realidad era muy bueno. Consiguió que un ingeniero de climatización licenciado escribiera una carta. Consiguió que se presentara la hoja de datos de seguridad del fabricante del cilindro. Le explicó al tribunal que el inspector que escribió el informe estaba, en el momento en que lo escribió, involucrado en una relación romántica con la peticionaria y viviendo en la casa de la peticionaria. Y el juez, un hombre decente y sobrecargado de 68 años llamado Fierro, que escuchaba 40 de estos a la semana, dijo lo que dicen los jueces, que no iba a sopesar las circunstancias personales de un funcionario del municipio sobre un informe de inspección firmado. Y que el señor Cárdenas era bienvenido a remediar las condiciones y presentar una moción para modificar. El tiempo de pernocta de los padres fue suspendido en espera de la remediación. 4 días supervisados al mes en la casa de Teodora, en la mesa de la cocina con la televisión encendida. Ramiro lo remedió en 9 días. Alquiló un almacén en un patio comercial a 18 kilómetros de distancia y movió los cilindros vacíos a él y fotografió todo y pagó una inspección con licencia de su propio bolsillo. El inspector de incendios del municipio no volvió para recertificar la residencia. Estaba, según la oficina que programaba tales cosas, muy ocupado y lo estaba, y la reinspección estuvo en una lista durante 4 meses y luego estuvo en una lista durante 7 y Raúl Velasco presentó la moción de todos modos y la moción necesitaba la reinspección y la reinspección necesitaba al inspector y el inspector era Cristóbal Tovar. Así es como le quitas un hijo a un hombre, no con un puño, con un formulario, un sello y un calendario. Y luego, en octubre siguiente, la cremería se quemó. La antigua cremería Elías en el borde este de Llanos de Ixtla no había producido nada en 20 años. Bruno Tellez había comprado el cascarón por casi nada y lo había convertido en un almacén frigorífico arrendado, 3 grandes cámaras frigoríficas y un congelador rápido, alquilado por Palea Cazadores, a 2 restaurantes. A un hombre que vendía carne de cerdo congelada al por mayor y al programa de comidas del municipio. Había un apartamento en el edificio sobre la antigua oficina. Y había un hombre viviendo en él, Santiago Montero, de 58 años, que había trabajado en la cremería cuando era una cremería, que se había quedado como una especie de velador porque a Bruno le caía bien, y porque un edificio lleno de inventario congelado es mejor con una persona en él. Y que pagaba 3,050 pesos al mes de alquiler que Bruno no había subido en una década. Ramiro había dado servicio a ese edificio durante 9 años. Había instalado los 4 pequeños controladores grises en él. Conocía a Santiago Montero lo suficientemente bien como para haber comido un sándwich de pie con él unas 100 veces a la 1 de la mañana bajo la luz amarilla de la puerta abierta de una cámara frigorífica. El incendio comenzó en algún momento después de las 2:30 de la mañana del 14 de octubre. El edificio tenía un sistema de rociadores húmedos instalado en 1998, inspeccionado anualmente. Santiago Montero murió en el apartamento sobre la oficina. El médico forense dictaminó inhalación de humo. Fue encontrado a 2,5 metros de una ventana. Los rociadores no se activaron, ni una sola cabeza. El fuego quemó ese edificio durante 4 horas con un sistema de rociadores completo que nunca echó una gota de agua sobre nada. Y la investigación realizada por el municipio con la ayuda de la autoridad local de bomberos, cuyo jefe había estado en la escena desde los primeros minutos y había guiado personalmente al investigador del jefe de bomberos a través de la estructura. Concluyó que el punto de origen fue el espacio de maquinaria en la esquina noreste de la planta baja y que la causa más probable fue una falla eléctrica en el estante del compresor. El estante del compresor que Ramiro Cárdenas había instalado, mantenido y firmado una orden de trabajo 11 días antes. Nadie acusó a Ramiro de nada. Vale la pena decirlo claramente porque es la parte más cruel.
No hubo arresto, ni audiencia, ni oportunidad de pararse en ningún lado y decir una palabra en su propia defensa. Hubo un informe presentado en la oficina del jefe de bomberos del estado que usaba la frase causa probable de ignición, falla eléctrica en el estante del compresor de refrigeración, y hubo una pequeña nota en el periódico del municipio. Y estaba el resto, que sucedía en las gasolineras, en los estacionamientos y en el mostrador de la tienda de repuestos en la ciudad de Lerma. Su aseguradora de responsabilidad civil comercial no le renovó en enero. Sin ese certificado, no podía trabajar legalmente en una cocina comercial y alrededor del 60% de sus clientes eran cocinas comerciales. Obtuvo una nueva póliza en marzo por 4 veces la prima de una compañía en Jalisco que no sabía quién era. Lorena Montero, la hija de Santiago, condujo desde 2 municipios de distancia para el funeral y se quedó en la parte de atrás de la sala y no lo miró ni una sola vez, lo que fue peor que ser mirado. Siguió trabajando porque no había nada más que hacer y porque a las cámaras frigoríficas no les importaba lo que pensara nadie. Y siguió sacando registros, en cada llamada de servicio por un hábito de 9 años, en una carpeta en una computadora portátil que nadie nunca había pedido ver. Ese es el hombre que se sentó en un estacionamiento de grava con la tarjeta de memoria de su hijo en la mano. Un hombre que había perdido a su esposa, luego sus noches con su hijo, luego su seguro, luego su nombre, todo por la misma firma y no había podido probar una sola pieza de ello, razón por la cual no hizo nada durante 6 horas. Y luego, a las 3:40 de la tarde, cerró la puerta del taller, apagó su teléfono y vio los 119 archivos. No eran lo que esperaba. No había confesión. No había un solo clip donde un hombre dijera algo terrible a una lente. Lo que había era un niño con una cámara de venados y sin un plan y la paciencia de alguien que no tiene nada más que hacer. Daniel había descubierto la correa de la cámara, su montaje y su disparador de movimiento. Y durante unas 7 semanas, la había puesto en 5 lugares. En la esquina del garaje, en un estante, apuntando a través del banco de trabajo hacia la puerta lateral, encima del cuarto de lavado, encajada detrás de una canasta, en el respiradero del sótano que daba a la parte trasera del cuarto de servicio. En la barandilla de la cerca frente a la entrada del coche, y 4 veces en su propia habitación, sostenida en su propia mano debajo de una manta. La mayoría de los archivos no eran nada, un gato, una puerta, Teodora cargando las compras. 41 de ellos eran una rama de árbol moviéndose en un reflector, pero había 12 que importaban, y a Ramiro le tomó hasta las 9 de la noche entender por qué. Clip 038. La entrada del coche por la noche. Cristóbal Tobar y un segundo hombre descargando largos tubos de cartón y 2 cajas planas de una camioneta y llevándolos al garaje. El segundo hombre era corpulento y se movía como si le dolieran las rodillas, y Ramiro lo conocía. Martín Salazar, el cuñado de Tobar, que tenía un negocio de letreros en la ciudad de Lerma, y según un documento que Ramiro encontraría 8 días después, era el único miembro listado de Protección contra Incendios Salazar, SADCB, formada hace 4 años. Que tenía 11 contratos de servicio en el municipio de El Salto. Clip 052. El garaje. Tobar en el banco de trabajo con una caja de zapatos abierta, revisando una pila de pequeñas tarjetas rectangulares. Ramiro se inclinó tan cerca de la pantalla que su nariz casi la tocó y luego se echó hacia atrás y luego dijo algo en voz alta en un taller vacío. Eran etiquetas de inspección, en blanco, las etiquetas colgantes preimpresas que se atan a una tubería ascendente de rociadores o a un panel de alarma con la fecha y las iniciales del inspector. Había docenas. Clip 061. El garaje, una noche diferente. Tobar al teléfono, paseando, y el audio era malo pero no inútil. 6 palabras se escucharon claramente. La tubería ascendente está cerrada. Ha estado cerrada. Luego se alejó del alcance. Clip 077. El cuarto de lavado. La voz de Teodora. Fuera de cámara. Tensa y baja. Me dijiste que estaba firmado. Y Tobar más cerca de la lente. Calmo, casi amable. Está firmado. Todo está firmado. Ese es todo el punto, Teodora. Y el clip 094, que fue el que Ramiro vio 11 veces. La cámara del cuarto de lavado. Tobar entra desde el garaje. Daniel está en el pequeño banco junto a la puerta poniéndose las botas. Tobar se detiene.
Se agacha, lo que es algo que se interpreta como cálido. Y pone una mano en la nuca del niño, en la base del cráneo, y no aprieta. No se puede ver que apriete. Y el niño se pone completamente rígido. Fuiste al garaje, dice Tovar. Estaba buscando él. Fuiste al garaje. Todavía agachado, todavía tranquilo. Esto es lo que pasa contigo, y quiero que lo escuches muy bien porque ya tienes edad suficiente. Tienes 9. Nadie le cree a un niño de 9 años. No es que yo sea malo. Así son las cosas. Si dices algo sobre mí, llaman a tu mamá. Tu mamá me llama a mí. ¿Y si alguna vez pasara de eso? ¿Sabes quién viene a esta casa? Una pausa. Quintín viene a esta casa. Ya conoces a Quintín. Ha cenado aquí mismo. El niño asiente. Bueno, entonces, dice Tovar y se levanta y le revuelve el pelo y dice con una voz completamente diferente, una normal, saca la basura al salir, campeón. Ramiro se sentó en la oscuridad de su taller con las manos planas sobre el banco. Ahí estaba, el final de la frase. No llames a la policía porque la policía que viene a esa casa es Quintín Pineda, que estaba en el departamento de bomberos de ese hombre, que había cenado en la cocina de ese hombre. Y un niño de 9 años había hecho los cálculos por sí mismo en su cama por la noche y había caminado 10 kilómetros en lugar de entregarle esta tarjeta a un hombre de uniforme. Ramiro llamó a Raúl Velasco a las 9:40 de la noche. Velasco llegó al taller con un chaleco de lana sobre el pijama, vio el clip 094 2 veces, se quitó las gafas, se frotó los ojos por un largo momento y luego dijo lo último que Ramiro esperaba. Esto es muy malo, dijo. Es él. Está en cámara, Ramiro. Velasco giró la computadora portátil. ¿Qué día es ese? Ramiro miró. En la esquina del cuadro, el propio sello de la cámara mostraba una fecha de 2019 y una hora de las 12 de la noche. Cada uno de los 119 archivos decía lo mismo. La cámara había salido del puesto de venados de un hombre muerto con una batería agotada. Y cuando Daniel le puso baterías nuevas, su reloj interno se había reiniciado a la fecha de fábrica, y un niño de 9 años no sabía que había un menú y nunca lo había configurado. No hay fecha en nada de esto, dijo Velasco en voz baja. ¿Ni una? Y lo primero que dirá el abogado de Tovar, y tendrá uno bueno porque el seguro del municipio lo pagará, es que un exmarido amargado que arregla aparatos electrónicos para ganarse la vida hizo estos archivos o entrenó al niño o ambas cosas. ¿Y Ramiro? Tengo que decirte que ese argumento funciona. Lo he visto funcionar. Entonces decimos que el niño los tomó. El niño no habla. Velasco dejó que eso se asentara. E incluso si lo hiciera, tiene 9 años y su madre testificará que es sonámbulo. Y el hombre del vídeo firma documentos del municipio. Tienes 119 vídeos sin fecha y un niño que no habla. Eso no es un caso. Es un motivo. Ramiro se levantó. Caminó hacia la ventana de su taller y miró su camioneta bajo la luz de sodio en el patio. Y estuvo, durante unos 10 segundos, tan cerca de rendirse como nunca antes. Y luego miró la camioneta y pensó en el estante en la caja de la camioneta y la tina de plástico con los pequeños controladores grises. Volvió a la computadora portátil y abrió el clip 094 y lo pausó a los 4 segundos y señaló la pared detrás del hombro de Cristóbal Tovar. Raúl, dijo, ¿qué es eso? Velasco se inclinó. En la pared del cuarto de lavado, más allá de los percheros, había un pequeño rectángulo con una pantalla de 2 líneas, que brillaba débilmente, mostrando 4 caracteres y un pequeño icono. Ese es el refrigerador del garaje, dijo Ramiro. Es un refrigerador de cerveza en un armario convertido. Se lo construí en 2018 y le puse un controlador porque tenía una caja de ellos y ese controlador está en la misma pared que esa cámara y ha estado anotando cada 5 minutos durante 7 años cuál era la temperatura de la caja. ¿Cuál era la temperatura de la habitación, si la puerta estaba abierta y si estaba funcionando, en reposo o en descongelación? Hablaba rápido. Ahora mira la pantalla. Dice 3 grados. Y ese icono a la derecha, ese es el icono de descongelación. Esa caja entra en descongelación 4 veces al día a una hora fija y permanece en ella unos 22 minutos. Y durante la descongelación.
La temperatura sube y la pantalla muestra exactamente eso. Velasco estaba muy quieto. Cada clip que tiene esa pared, dijo Ramiro, tiene una marca de tiempo, no de las cámaras. De las máquinas. Puedo tomar cualquiera de estos archivos y hacer coincidir el número en esa pantalla y el estado de ese icono con el registro. Y hay exactamente una ventana de 5 minutos en 14 meses donde la caja estaba a 3 grados y en descongelación y la puerta se había abierto 90 segundos antes porque puedo ver el aumento de la temperatura ambiente. Puedo fecharlos al minuto y no tengo que pedir permiso a nadie y no tengo que ser creído porque no soy yo quien lo dice. Es la caja. Raúl Velasco se puso las gafas de nuevo. ¿Cuántas de estas cositas dijiste que has instalado en este municipio? 341, dijo Ramiro. Hay un tipo particular de semana que un hombre tiene cuando deja de ser una víctima y se convierte en un contador. Ramiro Cárdenas pasó 11 días haciendo lo que hacía para ganarse la vida, conducir a edificios, conectar un cable a un panel y sacar números de una máquina. Nadie pensó nada al respecto. Era el tipo de la refrigeración. Llevaba 9 años entrando por las puertas traseras del municipio de El Salto. Y un hombre con ropa de trabajo y una bolsa para computadora portátil es el objeto más invisible de México. El refrigerador del garaje fue lo primero y no fue simple porque el controlador estaba dentro de la casa de Teodora, que era un lugar al que no podía ir. Lo resolvió de la manera en que el oficio resuelve todo. Esperó una falla y entonces fue el único hombre que podía arreglarla. Tardó 4 días. En la quinta noche, el compresor de ese armario convertido se detuvo porque Ramiro, en su última visita supervisada 2 fines de semana antes, mientras le preparaba un sándwich a su hijo en esa cocina. Se había tomado 40 segundos en el cuarto de lavado y había bajado el punto de ajuste de la temperatura a su posición más fría, lo que en esa caja en un armario sin calefacción en noviembre es una congelación lenta y garantizada del serpentín del evaporador. Diría más tarde que fue lo único genuinamente deshonesto que hizo en todo el asunto y que lo volvería a hacer. Teodora lo llamó a las 8 de la noche, furiosa e incomodada porque no había nadie más en el municipio a quien llamar. Ramiro fue. Cristóbal Tobar se quedó en la puerta del cuarto de lavado durante los 19 minutos con los brazos cruzados mirando y Ramiro limpió el serpentín y restableció el punto de ajuste y con la computadora portátil abierta en la secadora y el hombre que le había quitado a su hijo de pie a 1 metro de distancia. Sacó 14 meses de registros del panel y dijo, con eso bastará, y se fue. Luego hizo el resto del municipio. La tienda de abarrotes en Aldama, el salón de veteranos, la cocina de la escuela, el salón parroquial, la funeraria, la tienda de carnada, la fábrica de hielo de Bruno Tellez, 2 restaurantes en la ciudad de Lerma, el congelador del programa de comidas en el centro para personas mayores. Cada cliente que tenía un pequeño controlador gris, y cada uno de esos controladores había estado anotando silenciosamente mientras tuviera energía la temperatura ambiente de la habitación a su alrededor y el estado de la puerta. Y esto es lo que salió de ello. En una pared de un taller de refrigeración, en una cuadrícula que Ramiro dibujó en papel de carnicero con un lápiz de carpintero. Primero, el refrigerador del garaje fechó los vídeos, todos y cada uno de ellos, en un bloque de 5 minutos. El clip 094 fue el 18 de septiembre a las 6:35 de la tarde. El clip 052, las etiquetas en el banco de trabajo, fue el 3 de agosto a las 10:15 de la noche. El clip 038, la descarga, fue el 29 de julio. Segundo, las cámaras frigoríficas de la cremería habían seguido registrando durante el incendio. Los 4 controladores estaban en el espacio de maquinaria y en las paredes de la cámara frigorífica, y 3 de ellos sobrevivieron, y habían estado funcionando con la energía del edificio hasta que falló el panel de servicio. Y lo que habían anotado era una forma. El estante del compresor en el espacio de maquinaria del noreste, lo que el informe del Estado llamó el punto de origen probable, había entrado en descongelación programada a las 2:10 de esa mañana. Durante la descongelación, los compresores de ese estante están apagados, no en ralentí, apagados con los contactores abiertos y sin corriente a través de los devanados del motor durante 28 minutos. El registro mostró que entró en descongelación a las 2:10 y nunca salió porque a las 2:53, el registro simplemente terminó. Y el sensor de ambiente en la cámara frigorífica del medio, el que colgaba en el aire de la habitación a 12 metros del espacio de maquinaria al otro lado de una pared de mampostería, había comenzado a subir a las 2:31.
La habitación donde se suponía que había comenzado el incendio tenía una máquina que estaba eléctricamente muerta cuando comenzó el incendio y la temperatura había comenzado a subir primero en el lado opuesto del edificio. Ramiro se quedó de pie frente a ese papel de carnicero durante mucho tiempo. No era un investigador de incendios. Sabía exactamente lo que tenía y exactamente lo que no tenía. Pero había pasado 9 años leyendo estos gráficos. Y hay una diferencia en la forma de una curva entre una habitación que se está calentando porque hay un incendio dentro de ella y una habitación que se está calentando porque hay un incendio al lado. Y el espacio de maquinaria del noreste tenía la segunda forma. Tercero, y esto fue lo que le heló las manos. Sacó los eventos de apertura de puertas de los edificios que Cristóbal Tobar había inspeccionado en los últimos 14 meses y los comparó con el registro de llamadas del propio Departamento de Bomberos, que es un registro público. Que solicitó por correo electrónico como un ciudadano y que llegó en 4 días. Hubo 9 noches en las que se alertó a los bomberos voluntarios de Llanos de Ixtla para una llamada y la unidad asignada al jefe Tobar se puso en ruta. Y en cada una de esas 9 noches, un edificio al otro lado del municipio, un edificio con un contrato de servicio de protección contra incendios Salazar, registró un evento de apertura de puerta en un lapso de 20 minutos. No iba a los incendios. Iba a edificios, durante sus horas de trabajo, en una camioneta con una barra de luces, a una hora en que nadie le pregunta a un jefe de bomberos qué está haciendo en un edificio. El 11º día, sucedieron 2 cosas en un lapso de aproximadamente 4 horas, y sucedieron en el orden incorrecto para Cristóbal Tobar. A las 10 de la mañana. Una patrulla del sheriff del municipio de El Salto entró en el patio de refrigeración Cárdenas y el agente Quintín Pineda salió con una hoja de papel y le dijo a Ramiro que tenía una orden judicial para la entrega de medios electrónicos obtenidos ilegalmente de la residencia en la calle Fresno 1140 y que también estaba entregando una moción de emergencia. Ex parte suspendiendo el tiempo de crianza supervisado de Ramiro en espera de una audiencia sobre acusaciones de manipulación y abuso emocional de un menor. Ramiro leyó la orden. Estaba firmada. Era real. Era, a su manera, magnífica. Un hombre con una tarjeta de memoria robada en la mano siendo solicitado legalmente por la policía a petición de un tribunal. Necesitaré lo que sea que el niño te haya dado, dijo Pineda. Tarjetas, unidades, teléfonos. Claro, dijo Ramiro y entró en el taller y volvió a salir y le entregó una tarjeta micro SD en un pequeño estuche de plástico. Tenía 119 archivos de vídeo. Era la segunda copia. El original había estado en un sobreacolchado en el buzón nocturno de la oficina de Raúl Velasco desde la noche en que vieron el clip 094, junto con una declaración jurada de custodia notariada. Y la tercera copia había sido subida 6 días antes a un archivo de caso en la oficina del jefe de bomberos del estado en la capital, adjunta a una queja por escrito de un contratista de refrigeración con licencia con respecto al incendio en la calle Cremería 400 el 14 de octubre. El agente Pineda se guardó la tarjeta en el bolsillo de la camisa, que no es donde van las pruebas, y se fue. Y a las 2:15 de esa misma tarde, una jefa de bomberos estatal adjunta llamada Norma Velázquez, que había conducido 145 kilómetros debido a una queja por correo electrónico que contenía una hoja de cálculo que no podía dejar de mirar, entró en el taller, le dio la mano a Ramiro. Miró el papel de carnicero en la pared durante unos 90 segundos sin decir nada y dijo, «Señor Cárdenas, ¿quién más ha visto esto?» Norma Velázquez tenía 53 años y había investigado 411 incendios. Y lo primero que hizo fue conducir hasta lo que quedaba de la calle Cremería 400 con Ramiro en el asiento del copiloto y entrar en el armario de servicio quemado en la pared oeste y apuntar su linterna a la tubería ascendente del rociador. La tubería ascendente es un tubo de acero vertical con una válvula de control. En un sistema húmedo antiguo, suele ser una válvula de vástago ascendente, que tiene un vástago roscado que sobresale de la rueda cuando la válvula está abierta y queda al ras cuando la válvula está cerrada. Está diseñada de esa manera por una sola razón, para que una persona pueda saber desde el otro lado de una habitación, sin herramientas ni experiencia, si el agua está abierta. El vástago estaba al ras. La válvula estaba cerrada. El acero no se quema. Había estado cerrada antes, durante y después, y atada a ella con un trozo de alambre suave, chamuscada pero perfectamente legible, había una etiqueta colgante. Sistema probado. Flujo verificado. Prueba de drenaje principal satisfactoria. Fechada en noviembre anterior,
Iniciales CRT. No se puede probar el flujo de un sistema a través de una válvula cerrada, dijo Velázquez a Nadie. No hay prueba. No hay agua. No hay nada que verificar. ¿Puedes probar que él la cerró? No. Se levantó, sus rodillas crujieron y lo miró con una expresión que Ramiro llegó a reconocer en las semanas siguientes como toda su personalidad. Su abogado dirá que un bombero la cerró durante la revisión, lo cual sucede. Y podrá nombrar a 3 hombres que podrían haberlo hecho. Puedo probar que un edificio con un sistema de rociadores certificado no tenía un sistema de rociadores en funcionamiento. Todavía no puedo probar que el hombre que lo certificó lo sabía. Entonces, necesitamos que lo haga de nuevo, dijo Ramiro. En algún lugar que estemos observando. Lo hicieron 8 días después y Bruno Tellez lo organizó porque Bruno Tellez había perdido un edificio, un inquilino y un amigo y lo había estado llevando en el pecho desde entonces. Bruno llamó al municipio y solicitó su certificación anual de rociadores para la compañía de hielo de Llanos de Ixtla. Temprano, 3 meses antes, con una razón plausible, que era que su aseguradora de responsabilidad civil por productos lo estaba pidiendo. Pidió al jefe personalmente porque todo el mundo lo hacía. Luego, Ramiro Cárdenas pasó un domingo convirtiendo el sistema de protección contra incendios de ese edificio en una pieza de museo. Drenó el sistema húmedo a través del drenaje principal hasta que el manómetro en la tubería ascendente marcó 0. Cerró la válvula de control y confirmó que el vástago estaba al ras. Quitó por completo una cabeza de rociador de la tubería sobre la plataforma de hielo y dejó el agujero abierto de media pulgada en el techo sin tapar, a la vista, a 3,5 metros del suelo. Colgó una bolsa de sal de 90 kilogramos de la tubería, de modo que toda la línea se combó 10 centímetros fuera de nivel. Puso una etiqueta nueva en la tubería ascendente que decía fuera de servicio. Sistema drenado en letras rojas y la colgó en la rueda. Luego puso un controlador en la puerta de la sala de la tubería ascendente. Era la misma cajita gris que había estado regalando durante 9 años. El sensor de la puerta era un interruptor magnético de láminas, de 525 pesos, y registraba cada 5 minutos y en cada evento si esa puerta se había abierto, cuándo y por cuánto tiempo. Norma Velázquez fotografió la instalación, firmó y fechó la fotografía, y colocó una segunda cámara propia en un estante al otro lado de la habitación porque era minuciosa y porque no tenía la intención de que nada de esto dependiera de un ciudadano particular. Cristóbal Tobar llegó el jueves a las 9:52 de la mañana en la camioneta blanca del departamento. Estuvo en el edificio durante 11 minutos y 40 segundos. Caminó por la plataforma de hielo con Bruno hablando de la temporada de venados y del récord de lucha de un sobrino. Miró el techo en la sala de empaque. Echó un vistazo al panel de alarma junto a la oficina y no presionó nada. A las 10:01, llenó los papeles en el cofre de su camioneta en el frío y ató una nueva etiqueta colgante a la tubería ascendente, a través de la puerta de la sala de la tubería ascendente, inclinándose, extendiendo el brazo por el marco, que decía, sistema probado, flujo verificado. Prueba de drenaje principal satisfactoria, fechada ese día, con las iniciales CRT. La colgó en la rueda de una válvula cerrada, 10 centímetros por debajo de la etiqueta roja de fuera de servicio, y no quitó esa. Protección contra incendios Salazar, SADCB facturó a la compañía de hielo de Llanos de Ixtla 24,395 pesos 9 días después. Y la cajita gris en la puerta de la sala de la tubería ascendente registró para toda esa mañana de jueves, exactamente un evento. La puerta se abrió a las 10 y se cerró a las 10, un intervalo que el controlador redondea a 0 minutos porque el hombre nunca entró. Ese fue todo el caso. No los vídeos, ni los moretones, ni el romance, ni los 2 años, ni el informe con el sello del municipio. Una máquina en una puerta que costó 525 pesos, diciendo sin opinión ni interés que una inspección certificada había durado menos de 60 segundos y había ocurrido desde el pasillo. El Estado acusó a Cristóbal Tobar 11 semanas después, y el cargo que lo hundió no fue el que nadie esperaba. Hubo 19 cargos de falsificación de un certificado de seguridad contra incendios y 14 de mala conducta oficial y esos fueron los que aparecieron en los titulares del periódico. Hubo un cargo de soborno adjunto al propio predecesor de Bruno Tellez en la cremería porque Martín Salazar, una vez que entendió que el abogado de su cuñado lo pagaba el municipio y el suyo lo pagaba él mismo. Se convirtió en un hombre extremadamente cooperativo en unos 6 días y trajo una caja de zapatos con él. Pero el cargo que importaba era el de homicidio imprudente,
por la muerte de Santiago Montero, bajo la teoría de que certificar un sistema de supresión de incendios que has cerrado y sabes que está cerrado en un edificio donde sabes que duerme un hombre no es papeleo. Es una decisión sobre ese hombre. Hubo un cargo de poner en peligro el bienestar de un niño y fue respaldado por un videoclip que la defensa luchó durante 6 semanas para excluirlo por no estar fechado ni autenticado y perdió porque un contratista de refrigeración se sentó en el estrado de los testigos durante 2 horas con una hoja de cálculo y una fotografía de una pantalla de 2 líneas en la pared de un cuarto de lavado y le explicó un ciclo de descongelación a un jurado de una manera que un jurado podía seguir. Y porque el propio experto de la defensa en el contrainterrogatorio estuvo de acuerdo en que el registro no podía ser alterado sin una llave de servicio que solo el instalador llevaba. Quintín Pineda fue acusado por separado. La tarjeta que sacó de la mano de Ramiro en el patio nunca llegó a la sala de bienes. No hay ninguna entrada para ella en el registro en ningún día bajo ningún número de caso. Y un registro de pruebas del sheriff también es una máquina que anota cosas. Y la ausencia de una línea en él es tan ruidosa como una línea. Teodora Montes fue acusada de hacer una declaración falsa en una declaración jurada, lo cual era un delito menor, y se declaró culpable. Ramiro la vio una vez durante todo el proceso, en una sala de conferencias en la oficina de Raúl Velasco. El día que su abogado le mostró las pruebas, porque Velasco insistió en ello y porque tenía derecho a ver lo que su hijo había hecho con una cámara de venados, vio el clip 094 con la mano sobre la boca. Vio el clip 038, la entrada del coche. Vio por último los 9 segundos de un niño debajo de una manta diciendo, no es tan malo. Es solo cuando no lo hago bien la primera vez. Luego se quedó sentada un rato. Nunca me dijo nada, dijo finalmente. Lo sé, dijo Ramiro. ¿Por qué no me diría nada? Y Ramiro Cárdenas, que tenía todo el derecho del mundo a responder esa pregunta con un cuchillo, miró a la madre de su hijo y dijo, porque tiene 9 años, e hizo los mismos cálculos que tú, Teodora. Se preguntó a quién le creerían. La audiencia de custodia duró 40 minutos. El juez Fierro, que todavía estaba sobrecargado y todavía era decente, leyó el expediente y anuló la orden de residencia y miró el informe de inspección de 2 páginas de 3 años antes que todavía estaba en el registro con un sello del municipio y lo eliminó y dijo, para que conste. Con una voz que hizo que el alguacil levantara la vista, confié en ese documento. Quiero que se anote. Daniel regresó a la pequeña casa de ladrillo en Mirador Norte un viernes de marzo con 2 bolsas de basura con ropa y la cámara de venados que el Estado le había devuelto y en la que Ramiro, antes de devolvérsela, había puesto el reloj en hora. Comenzó a hablar de nuevo el 12º día después del hospital en un coche en un autoservicio, sobre papas fritas, a mitad de una frase como si nunca hubiera pasado nada, lo cual aparentemente es común y de lo que nadie le había advertido a Ramiro en absoluto. Pasó casi un mes antes de que Ramiro le preguntara. Estaban en la camioneta a las 11 de la noche en una llamada al salón parroquial porque el motor del ventilador del condensador se había averiado porque era febrero y Daniel estaba en el asiento del copiloto con una linterna que no estaba usando. Y Ramiro dijo tan tranquilamente como pudo. Oye, en el hospital dijiste, no. Y luego entró Cristóbal. ¿Cuál era el resto? Su hijo miró por el parabrisas un rato. No te enojes conmigo, dijo Daniel. Ramiro tuvo que detener la camioneta. Lo hizo lentamente y la puso en estacionamiento y se sentó con ambas manos en el volante. ¿Por qué, campeón? Por todo lo que esperé. La voz del niño se volvió pequeña y rápida, de la manera en que lo hace cuando algo se ha ensayado 100 veces en la oscuridad. La tenía desde el domingo. La tuve en mi calcetín desde el domingo y no vine. Seguía pensando que lo haría mañana. Y luego el martes él estaba. Se detuvo. Empezó de nuevo. Solo vine porque me asusté de que encontrara la cámara, no porque fuera valiente. Así que no te enojes porque tardé hasta el martes. La calefacción estaba encendida. Afuera, el municipio estaba tan negro y plano como siempre. Y en algún lugar había 341 pequeñas máquinas grises anotando la temperatura de la oscuridad. Y una de ellas, en una puerta, había acabado con un hombre. Daniel, dijo Ramiro, mírame. Caminaste 10 kilómetros. Eso fue fácil, dijo su hijo. La espera fue la parte difícil. Quiero darte el inventario porque creo que el inventario es la lección.
Un refrigerador de cerveza en un armario convertido. 3 controladores en un almacén frigorífico quemado. Un interruptor magnético en la puerta de una sala de tuberías ascendentes. El propio registro de tonos de un departamento de bomberos. Una factura de teléfono detallada de 3 años antes. Un libro de contabilidad de la sala de bienes con un espacio en blanco donde debería haber una línea. Una cámara de venados con el año equivocado en manos de alguien demasiado joven para saber que había un menú. Ninguna de esas cosas fue instalada para atrapar a nadie. Cada una de ellas fue escrita por una máquina sin opinión, sin lealtad, sin interés y sin nada que ganar. Y cada una de ellas había estado allí sentada durante meses o años pacientemente en la oscuridad, mientras un hombre muy seguro de sí mismo seguía creyendo que los únicos registros que existían eran los que él firmaba. A eso es a lo que sigo volviendo. Cristóbal Tovar no perdió porque alguien fuera más valiente que él. Perdió porque solo pensó en el papeleo que tenía el nombre de un ser humano. Nunca pensó en las cajitas tontas en la pared. Así que, esto es lo que me gustaría que realmente hicieras con esta historia. Y no es el consejo habitual. Todo el mundo dice que lleves un registro. Bien. Estoy diciendo algo más específico. Ya te están registrando. Los registros de tu coche, tu termostato, el lector de tarjetas de tu edificio, las marcas de tiempo de tu banco, el historial de ubicaciones de tu teléfono. Una docena de máquinas están llevando una cuenta honesta, aburrida y poco glamorosa de tu vida en este momento sin que se les pida. Y la mayoría de la gente pasa toda su vida sin leer una sola de ellas. Elige una, solo una. Ve a leerla esta semana mientras no hay nada en juego. Porque el día que haya algo en juego, a la máquina no le importará si te creen. Solo podrá decirte lo que ya anotó.